De vuelta, dispuestos a concluir la semana desde el punto de vista de la opinión, tiempo de tertulia en un día, este 1 de junio, que ha empezado de aquella manera. Ya hay nuevo presidente del gobierno en este país. Bueno, a estas horas me imagino que el Borbón tenía previsto recibir a la presidenta del Congreso, por si no ha visto la tele esta mañana, decirle que ha habido una moción de censura en el Parlamento y que ha prosperado. 180 votos a favor de esa moción de censura, 169 en contra y una abstención. Bueno, déjeme que presente a quien nos acompaña en esta mesa de trabajo. Samuel, esto has visto, ¿no? ¿Sí? La abstención es de Ana Oramas, de Coalición Canaria. Samuel Martín, de Coalición Canaria, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bienvenido. Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. Suso López, de Ciudadanos, hola Suso. Hola, ¿qué tal? buenas tardes. Carlos Meca, de Podemos, hola Carlos. Buenas tardes. Y Tomás López, de Somos, hola Tomás. Buenas tardes. ¿Tú también te has reído? Sí, porque claro, hay días que no son para dudar, que eso es cuando uno duda, ¿qué tal? Pero hoy más o menos todos lo teníamos claro, ¿no? O creíamos que se fuera al PP o no, y en cambio, mira, Anioramas ahí se quedó, que de todas maneras era de las más críticas. Yo hoy hacía un símil que digo que es una representación también de una parte de la identidad canaria, como es el carnaval y las viudas alegres que salen con la sardina, ¿no? Porque yo esperaba que fuese la más triste de un día como hoy, ¿no? Después de haber dicho que era un gobierno de radicales, un gobierno de separatistas, de que ella eso no lo iba a apoyar de ninguna de las maneras. Sin embargo, ya ves, ayer eso hizo de viuda porque estaba en una situación complicada, pero alegre porque al final terminó dando la mano y teniendo... Fue una situación, la verdad, que de lo más curioso dentro de esta moción de censura, cómo ha sido representada por Coalición Canaria. Era un no muy claro y al final cuando dijeron, pues probablemente salga la moción, dice, bueno, va, ¿no? Ha sido un poco... ¿Cómo se ha vivido en el partido? Sí, la verdad que es una situación complicada, ¿no? Yo creo que todos entendíamos que hoy no solo se votaba una moción de censura en España, sino que se está votando una moción de censura y nombrar también, como decíamos antes, a un presidente, ¿no? Al final, nosotros de Coalición Canaria lo teníamos claro, yo personalmente lo tenía claro, yo entendía que teníamos que apoyar la moción de censura, pero sí es verdad que teníamos que plantearnos qué era lo que íbamos a formar, ¿no? Qué gobierno se iba a formar, quiénes lo iban a formar y cómo lo iban a formar, y eso es lo que nos faltaba todavía a Coalición Canaria, en este caso Partido Socialista Canario, la información de todo el proceso que se va a llevar ahora a cabo para formar un nuevo gobierno, y eso es lo que más dudas nos generaba, ¿no? Bueno, ayer lo explicó Tardá, sí es no, o algo así, de Esquerra Republicana. Mi sí es un no, o mi no es un sí. O... No, mi sí es un no. No a Rajoy. Exacto. Pero al final dijo, por lo tanto, mi sí es no. Entonces, hoy ya le ha pasado uno del PP, pero al revés. Ha dicho el mismo también, sí. A la hora de votar la moción de censura, uno se ha equivocado. Sí, pero le dio tiempo a corregirlo. Dijo, como era la voz alzada, no es con el botón, le tenía que decir no y dijo sí, pero corrigió automáticamente. Dijo no. Los tamayazos no les tocan a él. ¿Qué estaría pensando? Bueno, yo qué sé, Carlos, con respeto a todos los demás, que yo creo que tú le echas más horas ahí haciendo cuentas en todas estas cosas. ¿Qué futuro tiene esto? Sí, ya me dijiste ¿Qué friki. futuro tiene esto? Yo creo que tiene todo el futuro, o puede tener todo el futuro, y ayer comenzamos a verlo. Ayer, teniendo en cuenta que el debate más vibrante, más bronco podía ser el censurado y el censurante, yo disfruté enormemente las intervenciones de la tarde porque llevábamos mucho tiempo sin que en el Parlamento se hablara de política, y ayer se habló, y además se habló de una manera que creo tocaba además que fuera así, que era hacer una especie de balance de lo que ha supuesto Rajoy y por qué se apoyaba la moción, pero al mismo tiempo explicitando todas las dudas ante la nueva situación, y eso me parece que además merecían los ciudadanos, todos, no los naranjas nada más, merecían todos los ciudadanos que se hablara realmente de qué posibilidades había. Y yo creo que el diagnóstico final es de una enorme complejidad, por cierto, la misma que tiene el PSOE, el que tenía el PP, porque para sacar los presupuestos vimos lo que le costó, pero se ven una serie de partidos que hacen un ejercicio de responsabilidad y, teniendo muchas dificultades para entenderse con el PSOE, han sido capaces de entender qué es la situación. Y para mí hubo una intervención especialmente valiosa, que fue la del líder de Podemos. Si recordamos lo que sucede ayer, hay una primera intervención muy en el tono propio de Pablo Iglesias, vibrante, dura, largando, y hay una segunda mucho más reflexiva, después de la intervención de Pedro Sánchez, donde empieza por reconocer que en algunos momentos, a lo mejor por la forma de expresarse, ha creado una serie de dificultades, pero empieza a hablar
de las partes positivas que ha tenido la Constitución del 78 y hace una exposición pedagógica, habla de cómo ha cambiado España bajo gobiernos socialistas y da una puerta a la esperanza, en el sentido de que no es el momento, aunque nos lo puedan pedir en un momento determinado nuestras bases o nuestros movimientos, no es el momento de salir a pedir la luna cuando se sabe que no la podemos conseguir, y de lo que se trata es dedicar ahora una serie de meses, primero a devolver la dignidad a las instituciones, segundo, a recuperar algunos derechos que han quedado muy vapuleados después de estos años del PP, que hay que acordarse que se han mamado, por decir algo, la hucha de las pensiones, que en este momento estamos recuperando a nivel de empleo, pero de cotización mucho más bajo, porque el empleo se ha transformado. Bueno, aquí hay una serie de medidas que tomar sobre la marcha, y si todos somos inteligentes y generosos, eso podrá suceder en el tiempo. Yo creo que lo de ayer, para mí sinceramente, o sea, la parte de la intervención de todos los minoritarios, fue un verdadero placer oír hablar de política, oír hablar de dificultades, pero oír hablar al mismo tiempo de compromiso y ganas de sacar esto adelante. Ustedes, Ciudadanos, tu líder, cada vez que abría la boca, ¡pim! Pero de todos lados, ¿eh? Sí, sí, es curioso que al partido que un poco quiere dar estabilidad, y lo ha demostrado en Andalucía, en Madrid, bueno, ya todos los que nos oyen saben de lo que hablamos, cada vez que intentaba poner nuestros planteamientos desde una bancada a otra, es decir, que más de la bancada popular, que estaban dolidos frente al partido, que el único que al final, antes me decía que quedan retratados. Yo creo que no, yo creo que Ciudadanos, una moción de censura, como bien saben los compañeros, tiene dos partes. Una parte es destructiva, y nosotros dijimos, oye, es que antes del momento de esta sentencia hay un antes y un después. Creo que Rivera fue de los primeros en salir a decirlo. Usted, Rajoy, es insostenible que se mantenga en más en Moncloa, pero nosotros no compartimos la segunda parte, que es construir un gobierno en el que no tenemos muchas esperanzas. Creemos que es un gobierno, yo no voy a entrar en temas de concesiones maquiavélicas en despachos y demás, pero bueno, todos sabemos que Esquerra Republicana tiene un proyecto, además, que no esconde, que pone encima de la mesa, que tiende hacia construir una república en Cataluña, que PDeCAT va un poco por el mismo camino, que los nacionalistas vascos mantienen un tema que nosotros somos frontalmente y democráticamente estamos en contra, que es el cupo vasco, la forma de negociar eso en un despacho sin que nadie sepa cómo va el tema, sin que haya transparencia. ¿Por qué no hay un cupo canario? ¿Por qué no hay un cupo valenciano? ¿Por qué no hay un cupo? Son circunstancias heredadas de la historia de España, en la que creemos, que nuestro partido cree que hay que ir corrigiendo y hay que ir tender hacia la igualdad de todos los españoles, que un cántabro y un canario tengamos las mismas oportunidades, derechos y igualdad, respetando nuestras diferencias, que hay muchas entre un cántabro y un canario. Bueno, Carlos. Sí, bueno, yo creo que la línea de lo que decía antes Carlos, yo creo que hay que empezar a desandar todo lo que se han dado estos últimos años, y en ese sentido yo creo que era una situación de emergencia a la que se había llegado. Ha ocurrido, como otras ocasiones, que ha sido una sentencia judicial absolutamente potente y escandalosa, como fue la de Gürtel, la que lo ha desencadenado todo. Pero claro, todo no es solo evidentemente por la sentencia de Gürtel, sino que tenía que ver con todas esas libertades, todos esos recortes que veníamos viendo, ¿no? Carlos citaba algunos, pero solo hablando de lo que han sido los recortes en cuanto a la libertad de expresión, era una situación absolutamente alarmante la que se estaba viviendo en este país. La situación habitacional, la situación económica, que lo venden como una recuperación, pero con unas situaciones laborales que siguen siendo penosas, y en definitiva lo que había que hacer era parar esto de alguna manera. Y yo creo que se abre ahora un escenario donde por lo menos podamos volver a unos niveles de dignidad y de decencia política, pues como los que había en épocas anteriores a las que gobernaba el Partido Popular. Y bueno, en cuanto a Ciudadanos, pues bueno, estaban allí, ellos evidentemente tenían otros planes, les hubiese gustado que la solución hubiese sido otra, pero bueno, se les notaba en las caras, pero pues nada, seguir. No, creemos que una moción de censura, como está estructurada en este país, pues no. ¿Quién ganó las elecciones? O sea, al final, yo estoy completamente de acuerdo contigo que en el momento el PP ha traspasado muchas barreras, pero la voz y el poder emana del pueblo, siendo constitucional una moción de censura que nadie pone en tela de juicio, pero al final, hombre, si una circunstancia fuera de un programa electoral ha sido lo que ha llevado a este gobierno a tener que tomar esta decisión, lo lógico era
pues que otra vez se le vuelva a preguntar al pueblo y que sea el pueblo quien vuelva a distribuir las fuerzas en el Parlamento. Es lo lógico. Han pasado muchas cosas en estos 2 años. Es una posibilidad. Sí, claro. Sí, Déjame sí, lo escuchar, lógico. Vale, bueno, sí, te acepto la sintaxis. Déjame escuchar a Tomás, que está diciendo que sí cuando ha hablado de lo cántabro y lo canario. No sé si te... Sí, Anchoas de Santoña, pejines. ¿En qué te quedan? Bueno, ahora pejines, aunque tú sabes que yo también he comido anchoas de Santoña porque tengo familia allá. Que a lo que digo, bueno, lo que pregunta dice, ¿quién ganó las elecciones? Bueno, pues ¿quién las ganó? Es que estamos en una democracia parlamentaria, que es lo primero que hay que decir. Esta moción de censura está apoyada por unos 12 millones de ciudadanos, o los partidos que representan unos 12 millones de ciudadanos, que es la mitad de los que fueron a votar en las últimas elecciones. El señor Rajoy le votaron 7. O sea, es que aquí parece que... Mira, lo primero que a mí me satisface es que por fin, una situación de corrupción enquistada y además ya con una sentencia como la que tenemos en estos momentos sobre un partido político, por fin dé a luz a esta situación en la que estamos ahora, a que se diga, esta gente no puede estar gobernando. O sea, no puede ser que nos habíamos acostumbrado a que usted es culpable, usted tal, el partido político, usted presidente, pero sigue ahí sentado. Entonces, por fin, yo creo que desde la RUX, cuando el extraperlo en el año 35, es la primera vez en la historia de España en la que una situación de corrupción lleva a una decisión política tomada por la mayoría del Congreso de los Diputados, que representa a la ciudadanía del Estado español, en este sentido. Luego, las razones para el no a la moción. Que si se rompe España, oiga, pero es que ¿qué pasa? Que solamente son españoles los 7 millones que le votaron al PP y los no sé cuántos que le votaron a Ciudadanos. Los otros señores que votaron, aunque tengan otra idea del Estado español, aunque defiendan otra... No me habrás oído a mí decir la expresión romper España. No lo digo, pero vamos a ver uno de los argumentos que se están utilizando para ponernos ahora de los nervios, que luego dices tú, tanto no se ha de romper cuando el otro se fue 7 horas al bar. O sea, no creo yo, si realmente se está rompiendo tu país y tú eres el adalid y tú eres el líder y tal, tampoco se romperá tanto porque estuviste allí de sobremesa y eso siempre son momentos cafés son largos, los cafés pueden ser muy por largos. eso sí, además, por otra parte es muy español también, ¿no? La sobremesa y está bien que eso, pero tampoco será para tanto. Luego, ¿cómo se va a gobernar esto? Vamos a ver. Es que tampoco teníamos hasta ahora un gobierno capaz de sacar nada adelante, quitando los presupuestos y que les ha costado Dios y ayuda. Estamos en un ni para adelante ni para atrás, porque tenías a un gobierno que prácticamente no podía llevar nada al Congreso de los Diputados, porque en el Congreso de los Diputados había otra mayoría, como se ha demostrado en el día de hoy, pero al mismo tiempo, o sea, ahora tenemos una oportunidad, y en eso es en lo que yo creo que nos tenemos que centrar, una oportunidad en este tiempo, sea un año y medio, sean 2 años o lo que sea, de recuperar un espacio, primero un espacio político que es el del progresismo en el Estado español, y que a lo mejor hasta puede, ojalá se hagan bien las cosas, a lo mejor sale fatalmente, ¿no? Pero ojalá pueda ser como Portugal, pueda ser como otros países en los que se abre un camino a la esperanza al progresismo en general, al del PSOE, al de Podemos, al de las confluencias, al de los nacionalistas progresistas, y que puedan por lo menos ponerse de acuerdo en aquello que todos estamos de acuerdo y que se hagan las cosas bien en lo que todos estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Oiga, pues no tener sueldos absolutamente precarios, la gente quiere asegurarse las pensiones, la gente quiere que la sanidad vaya mejor, que la educación vaya mejor. Si en eso por lo menos se empieza a trabajar, yo creo que incluso puede haber un escenario distinto de cara a próximos comicios en donde la ciudadanía podrá hablar otra vez y podrá votar, obviamente. No, y hay una parte que a mí me parece destacable, y es que se ha producido una reorientación de los conflictos, y me explico. Hasta hace nada el problema era qué sucedía en la izquierda y hasta qué punto se vaciaba el PSOE en Podemos, o era capaz el PSOE de recuperar lo que se le había ido a Podemos. La derecha parecía que estaba en una foto fija con un Partido Popular que continuaba siendo hegemónico, y hasta el 1 de octubre le seguían colocando los resultados siempre como fuerza ganadora, y un Ciudadanos que se pensaba, según quien lo miraba, que podía sumar en algún momento con un gobierno transversal o que podía ser ahora un apoyo para el PP. Los errores de Rajoy en Cataluña llegan a que Ciudadanos lance un órdago, vaya a por la mayoría y diga, no, la derecha es mía, y si queda alguien como residual es precisamente el Partido Popular. Y precisamente en esa clave es en la que hay que interpretar la postura de Ciudadanos en la moción de censura. Yo sé que es fácil hacer una crítica, pero me niego a hacerla en el sentido de apuntar es que Ciudadanos tiene unas tragaderas y le da lo mismo mantener al PP. No es cierto. Ciudadanos lo que estaba jugando una partida de carácter demoscópico en la que pensaba, si se producen las elecciones en este momento, Ciudadanos sale beneficiado. Y eso, desde el punto de vista político, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo como otras oportunidades que ha habido en España, donde se ha pensado en formar un gobierno u otro, y hay partidos que operan. Empezando por el PSOE, no estoy haciendo una crítica a ninguna fuerza. Cada uno trata de calcular en un momento determinado qué le viene mejor. Y Ciudadanos, en su operación
en su operación de acoso al PP y de vaciado al PP, le interesaban unas elecciones rápidas, unas elecciones bajo el impacto emocional de lo que acababa de suceder y con la Gürtel más la dimisión de Rajoy, y era un escenario interesante. No le ha salido. Pero lo mismo que nosotros tenemos que ser capaces, digo por lo menos desde mi punto de vista, de no tratar de confundir a la audiencia o la opinión pública, pues eso, yendo a la crítica fácil, es que le da lo mismo el PP, no, vamos a reconocer que es una jugada de carácter electoral. Yo creo que de la misma manera Ciudadanos tampoco puede caer en este momento en agitar los espantajos. Hombre, es que están gobernando ustedes, van a gobernar con el PDK, que ya sabemos lo que quieren, van a gobernar con RC, que sabemos lo que quieren. Mira, el PDK, cuando era todavía Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, han aportado cada uno en algunos momentos a este país muchísima estabilidad. Es más, hasta que se produce una sentencia... Sí, Carlos, termino. Sí. Hasta que no se produce una sentencia del Constitucional, que no vamos a discutir porque es el intérprete de la Constitución, pero no podemos olvidar que se produce por un recurso del PP, que no se plantea, por ejemplo, contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana, que tenía artículos iguales. Hasta ese momento, esos partidos soberanistas que tienen todo el derecho a existir en España y a mantener su opinión, habían logrado mantener con el resto del Estado una convivencia que yo no voy a decir que fuera modélica, pero tampoco era complicada. Entonces, termino. En este momento, y es lo que yo oí ayer, y creo que todos, si hacemos un esfuerzo, podemos recordar cuando se dijo, se planteó por varios de las personas que intervinieron un tema clave, y es a ver si somos capaces en este momento de bajar el tono. Sí. Porque aquí hay dos cuestiones, una es el conflicto territorial, o conflictos entre izquierda y derecha, que también existen, pero hay una que es más importante, y es que la estrategia de crispación que se ha llevado, y no me estoy refiriendo precisamente a Ciudadanos, No, si que la puede estar aprovechando, te lo estoy entendiendo. la estrategia de crispación que ha llevado el Partido Popular para tratar de llegar al poder, y ayer decían a cualquier precio no, cuando son los que cuestionaron los atentados más crueles que ha sufrido España, o los que llegaron a promover boicot a los productos catalanes. Vaya partido con visión de Estado. Yo creo que tenemos todos que ha ganado la tesis más moderada del PDeCAT en el voto de la Sí, ocasión. pero solamente déjame hacer una interpelación. Dice, Esquerra Republicana y antiguamente CiU, que le han cambiado el nombre, todos sabemos por qué, fueron trascendentales como el PNV en ciertos momentos para garantizar la estabilidad de este país, de este Estado español, que comparto eso al 100%. Ahora, también es verdad que como consecuencia de lo que acabas de explicar, del recurso al Constitucional del Partido Popular, pues estos partidos políticos y sus representantes, voy a decir una expresión un poco nuestra, se han subido al monte, se han tirado al monte. Entonces, vamos a bajarlo. Bueno, pero no les tires piedras. No, estando en eso, pero es que ellos, oye, es que hoy está Quintorra en la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Y no pasa nada. No pasa nada. Hombre, un tipo que ha dicho lo que ha dicho del resto de nosotros, oye, pues a mí me preocupa. Pero vamos a esperar un a poco. ver qué hace lo que hace. Pero perdona, no es que ya ha hecho lo que ha hecho y ha dicho lo que ha dicho. Y un partido como el nuestro, ustedes tienen que entender que un partido como el nuestro, que hoy es de ámbito nacional, pero es verdad que nace donde nace y nace frente al acoso del que nace, nace frente al abandono del espacio que el Estado español no ha cubierto en Cataluña y le ha dado alas a ciertos sentimientos que están muy alejados de la realidad en la que vivimos en el siglo XXI, de una Europa que se cohesiona, que lucha por ser tal. Eso es algo que compartirás conmigo que es residual, eso sí es residual. Jaime, dame un segundo y después me salto al siguiente turno. Déjame decirte solo una cosa. Muy rápido. Todos nos podemos cargar en este momento de razones para coger y decir lo que hizo el otro. La pregunta es, ¿conviene en este momento que aportemos entre todos un poquito de serenidad? Eso lo es, y vamos a esperar las cosas. En eso estamos, en eso estamos. Samuel, ¿algo que añadir? No, la verdad que con lo último que está diciendo Carlos, yo creo que también se abre, mirándolo desde otro punto de vista, un panorama importante, sobre todo para los partidos nacionalistas, incluso algunos partidos que van más allá, ¿no? Hablábamos de la situación que se ha vivido en Cataluña, yo creo que todos conocemos la situación que se vio. Creo que estamos en un momento donde los partidos, principalmente los que estábamos nombrando, el PDeCAT, de Esquerra y otros partidos como el Partido Nacionalista Vasco, incluso partidos de Canarias, se puede abrir un panorama político interesante para los que queremos llegar a un mayor autogobierno dentro de las comunidades autónomas actuales. Yo creo que en ese sentido se puede jugar un buen papel y un papel interesante que se puede abrir ahora con este nuevo gobierno que se forme. Sí, es verdad que la preocupación es cuál va a ser el nuevo gobierno que se forme. Ahora se empezarán a hablar de números, se empezará a sumar si Podemos va a entrar o no va a entrar en el gobierno con el Partido Socialista, y va a ser un gobierno seguramente
de más consenso, si cabe, del que se venía dando. Antes hablábamos de los presupuestos, que costaron mucho pactar los presupuestos, unos presupuestos que tenemos que recordar que gracias a fuerzas nacionalistas se consiguió, por ejemplo, que en Canarias se aumentara muchísimo el dinero que llegaba a nuestra tierra. También todos conocemos lo del 75% en los billetes de viaje, y por lo tanto yo creo que es un momento clave también que si los partidos nacionalistas sabemos aprovechar, podemos aprovecharnos de esta situación para conseguir un mayor autogobierno, que al final yo creo que todos podemos llegar a coincidir. En este caso es mi opinión desde un partido nacionalista y creo que es lo que debemos aprovechar, ¿no? Ahora solo te queda convencer a Dani Orama. Bueno, es de los radicadillos de coalición. Pero es que te digo una cosa, no lo mandaron a él en vez de a Ani. No. Yo que sé, Nos hemos sentido más representados. ¿Te das cuenta que yo iba al número 2 si hubiera salido? yo es que no sé. ¿Qué salía? ¿Qué estaba? En las últimas elecciones al Él Congreso, iba que iba de- el número 2 por la provincia de Las Palmas, ¿te imaginas sí. si hubiese Ah, salido? mira, uy, casi. La próxima, Que- la próxima te presentamos por Tenerife. ¿Qué te iba a decir? Que, claro, es que en la agenda canaria, desde el punto de vista de los partidos nacionalistas, yo no digo nada, pero claro, la hacienda propia, que para ir de Gran Canaria a Tenerife en barco no se pase por el extranjero, yo qué sé, cosillas así, ¿no? Sí, vamos a ver, todos sabemos que se estaban pactando cosas importantes ahora, como es el régimen económico fiscal, se estaba pactando también revisar el Estatuto de la Autonomía. Yo creo que son temas importantes que se pueden meter ahora en la agenda. También es verdad que podemos hablar y valorar muchísimas situaciones que se estaban debatiendo en el Parlamento de Canarias, que me imagino que también otros partidos políticos que han apoyado, en este caso, la moción de censura al final también lo van a poner sobre Bueno, la pero mesa, lo del estatuto- como es lo de- lo que estamos lo hablando del estatuto- de restos de lo del diputados, estatuto aumentar a no está- 70, no, me imagino que eso también estará en la agenda de alguno y en la Lo del cabeza de alguno. estatuto lo están Pero haciendo yo lo, que rápido, me estoy por ahí, imaginando, yo lo que me estoy imaginando ahora es a Clavijo y a San Ginés, cada vez que lleven una moción de instar al gobierno de España, antes se ponían de los nervios porque decían que era una competencia, pero ahora como es con el PSOE van a aprobarlas todas. Bueno, pues está bien. Y acuérdate lo que digo. Bueno, pues No, también pero sí, queda pero un- se abre También queda un papel medio delicado aquí el Vasco Palmero. Antona, es un poco... Toma No, entero. pero sí es verdad que en este sentido yo creo que es un momento clave, no solo para las comunidades autónomas, como decía, que quieren un mayor autogobierno, sino es un momento clave que tiene que vivir España. Sabemos partidos políticos, estamos hablando, podemos sacar otra vez los temas de la monarquía, que si república y demás, y por eso digo que yo creo que hay que andar con pies de plomo, hay que ver la situación actual. Por eso a mi primera intervención hablaba de que aquí solo no se estaba votando una moción de censura a un presidente que había actual, sino que se está votando algo más, y este puede ser el principio de un cambio de toda la democracia dentro de España. ¿Me puedo meter con Ciudadanos un momentito? No? Otro. Claro, porque Carlos hizo un esfuerzo enorme por comprender a Ciudadanos y el momento en el que está Ciudadanos. Yo entiendo que Tú no estás que para ha hacer estado- esfuerzos, ¿no? Yo no estoy por esas labores, no. por eso no me pagan. Qué fácil es no presentarse ahí cuando somos Lanzarote y hablar solo de... Pero bueno, Qué fácil somos Lanzarote, es fácil le pones a Albert Rivera hablar de temas y venir de nacionales, Naranjito. Hablar de temas nacionales, oye, Jaime, no conociendo falte respeto Tomás, a Naranjito. no, Naranjito quiere no, ilusión, no creo que sea el nivel que debemos mantener aquí. No, Yo digo no, que pero- es fácil mantener una posición, un tema nacional, cuando uno se presenta solo al tema local, es lo único que Venga, voy a va. decir. Con lo de Naranjito no quería faltar respeto, me refiero que es mucho más fácil desde mi punto de vista presentarte con una marca estatal, con un color que va en ascenso y todo lo demás, como íbamos... Hombre, Hombre, fácil. hombre, Mira, vamos a ver. Mira, última de las tertulias a la que voy, soy el centro de todos los No, no me ataques. refiero a ti, sé si no me refiero a fácil, ti, digo fácil. que políticamente, que dices tú, de lo fácil es somos a Lanzarote, pero no lo tengo cara claro, digo, o sea, yo... Te lo he es que me- explicado, Vale, me refería yo me a un refería a lo otro. planteamiento a nivel nacional Venga, cuando... pero, yo me- expone el fondo Y del, yo me refería del a lo otro. tema. Pero bueno, yo creo que al contrario, que uno no esté en ninguno de los partidos estatales también le permite, obviamente desde la izquierda reconozco mi bagaje personal, pero vamos, mirar las cosas. Y yo lo que pienso sobre Ciudadanos es que es verdad lo que decía Carlos, que cualquier partido puede utilizar, pero es que esta gente parece que no tenga un reglamento, un ideario tal, sino que tenga una encuesta. O sea, que no puedes estar a toque de encuesta. Continuamente a toque de encuesta, porque a toque de encuesta un día dice, como dijo Albert Rivera, que nunca iba a ser presidente Rajoy, después pasó a serlo presidente, pero no solo a serlo presidente, sino quedarse solo cuando eran los regeneradores, en el voto este que se ha dado, un voto centrado en la corrupción del Partido Popular, y te quedas solo votando junto al Partido Popular, y además creo que se ha planificado demasiado, o sea, se ha convertido en un partido demasiado plano desde el punto de vista del discurso político. O sea, saben que ahora lo que suma en una buena parte de España es el discurso del centralismo, o digamos del nacionalismo español, y se han quedado solo en eso. Oiga, la política es mucho más, tiene muchos más vértices y muchos más ángulos. Las No podemos aportaciones quedar... al presupuesto que ahora va a asumir el Partido Socialista, ese presupuesto lleva un color
naranja muy importante Está bien. en muchos aspectos sociales. Es que Digo, lo dice pero porque no- solo pones el acento en lo que yo entiendo que se llevan los titulares, o lo que sea, pero si queremos tener un debate de un poquito más calado y un poquito más de profundidad, sabrás que el partido que yo represento en esta mesa no es un partido que estás insinuando populista, no nos caracterizamos por eso. En los discursos que he escuchado... Bueno, venga, vamos, lo que nos- venga, que nos en los quedan discursos que 20 escuchaba- minutos y hay otros temas. Vale, que en los hablar, discursos va. que escuchaba yo en el día de ayer y escuchando a Albert Rivera, me parece que se han quedado en eso. O sea, yo puedo no compartir, por ejemplo, tuvimos el caso aquí, y lo traigo aquí a Lanzarote, el caso del Cabildo de Lanzarote. Yo con Ciudadanos no comparto muchísimas cosas ideológicamente, yo con el Partido Socialista tengo mis diferencias, con Podemos las tengo, y ya con el PIL ni te cuento las que puedo tener. Pero luego uno prioriza, y entonces dice, por ejemplo, si tienes a un señor multiimputado y que lleva a la institución a la ruina, como el señor Pedro Sanginés, a lo mejor no tenemos que sentar y hablarlo, ¿no? Pues en este caso, si tienes a un señor como Mariano Rajoy, que preside un partido declarado por la justicia como corrupto, usted no me venga con la unidad de España, que me parece muy bien que usted la defienda, pero en este momento hay más Nosotros cosas. queríamos una moción de censura para un fin que era... Venga, que Sí, que ya es lo ha único que quedado claro. dijimos Déjame que no, pasar que al lo otro único tema, dijimos que no era que eso. nos queda nada, nos quedan 20 minutos y tal. Que No, yo- solo aportar una pequeña cosa, y es que Venga, desde mi rapidito. punto de vista, aquí lo que se ha demostrado con el tiempo es que las líneas rojas no funcionan para nada. Lo mismo que en un momento determinado, cuando se plantea que tiene que haber un referéndum en unos territorios y decidirlo en una semana, y no pudimos llegar al final por culpa de eso, en este momento el que plantea, no, aquí es que las elecciones son inmediatas o no entro, Ya. se sale perdiendo los dos casos. Venga, que quería hablar porque en el Cabildo de Lanzarote también han pasado cosas alrededor del agua. Parece todos los viernes esto, pero es así. El viernes pasado estaban hablando de... Yo no estaba aquí, pero hablaron Sonido de... líquido, pero... Otra vez, ¿no? Oye, antes que nada, ustedes dos que viven ahí en el Cabildo por las mañanas, ¿está todo bien? Lo de Manolo Cabrera y eso Se oyen quedó en una gritos, carta. Se oyen gritos. ¿Sí? Pero ¿Yo no? ¿Sí? no están confirmados. No. Nada, es broma. Ah, ya sé. Qué susto. No, pero que fue... Algún alarido llega, ¿no? Algún alarido llega, ¿no? Joder, No, pero lo que sí me parece que es lamentable que este grupo de gobierno que se presume el otro día cuando se fue, por ejemplo, el pleno, lo levantó sin dejar ni siquiera derecho a réplica a los grupos de la oposición y incluso a sus propios compañeros del grupo de gobierno, ¿no? Porque se iba a trabajar. O sea, que dice, yo esto no le voy a dedicar más tiempo a trabajar, dice Pedro Sanginés, ¿no? Tanto trabajar, estamos en el mes de junio, señores, ¿y dónde están los presupuestos? Que es el elemento, la herramienta fundamental para poner a trabajar una institución pública. Digo, porque a mí que se lleve mejor o peor Pedro Sanginés con este caso, con el señor Cabrera y todo lo demás, lo que ustedes quieran, pero que es una fuente de inestabilidad continua y que eso tiene una repercusión, que es lo que nos tiene que importar inmediata en la ciudadanía de Lanzarote. O sea, estamos hablando que si en junio no se aprueba, que si estamos en junio y no ha llegado ni un borrador a los grupos de la oposición de ese presupuesto, tenemos que aprobarlo inicialmente, tiene que haber comisiones, tiene que no sé qué, se tiene que aprobar inicialmente, tiene que haber un periodo de exposición y tiene que aprobarse de manera definitiva, de manera que hasta después de verano no vamos a tener nada. ¿Y eso qué significa? Que las asociaciones que están cumpliendo una parte importantísima de lo que tiene que hacer la administración pública, las que están con las personas con discapacidad, las que están con temas de la mujer, las que están con tal, posiblemente no les llegue el dinero este año y nos encontremos con situaciones como por ejemplo el año pasado, asociaciones renunciando a determinadas ayudas porque ya no podían cubrir gastos, como por ejemplo porque para material escolar ya no llegaban a septiembre, al mes de septiembre, de comienzo del curso escolar. Esa es la realidad del Cabildo. Pero la última hora es esa sentencia que anula el plan hidrológico, ¿no? Bueno, en fin, algunos aspectos en general, el plan hidrológico. Sí, Carlos. sí, y es algo que además se le ha venido diciendo a Pedro Sanginés repetidas ocasiones, que qué casualidad que antes de que llegara Canal Gestión a Lanzarote hacía una defensa a ultranza de que tenía que liberarse, que la libertad de que cada empresa, que cada hotel tuviera su desaladora, y por algún motivo que, bueno, podemos ya intuir con todos los datos que se empiezan a poner sobre la mesa, digo recordando la presentación que tuvimos este lunes del libro Más claro agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II, donde la verdad es que se aportaron bastantes datos que dejan a las claras qué es lo que, bueno, en fin, los intereses que podía tener Pedro Sanginés para traerse a canal de Isabel II a la isla. Y pues lo que le está diciendo ahora la justicia al presidente del Cabildo es, mire, usted querrá favorecer por todos los medios a Canal de Isabel II, pero lo que no puede hacer es saltarse la ley para ello, lo que no puede hacer es prohibir que haya desaladoras privadas en la isla, porque la ley no lo permite. Entonces, bueno, es una prueba más de que Pedro Sanginés y Canal de Isabel II, pues yo no sé si dentro de algunos años veremos al presidente del Cabildo a lo mejor de delegado de la empresa, pero desde luego parece que está haciendo méritos de sobra. Lo vimos con
el propio concurso con cómo se cambiaron, cómo se adaptaron las condiciones en el negociado, lo vimos con la incautación y ahora pues una tercera prueba con esta sentencia de que Pedro Sanginés parece que tiene un interés exacerbado en beneficiar a esta empresa que desde luego es un tema que también salió, que nos preocupa el lunes. Vamos a empezar a ver las subidas de tarifas de agua de manera inminente, y nos comentaba el compañero que vino de Madrid, no, parece que vinimos aquí de Madrid a poner millones de inversión, los que los van a terminar pagando todo esto son ustedes. Sí, pues que es lo que ha sucedido también en Latinoamérica. En ¿no? Latinoamérica. En lugares. De todas formas, solo una puntualización, porque ¿permite desalojo de las privadas en todas partes o solo donde no llega el abastecimiento público? En todas partes. En todas partes. Hay un par de detalles. Yo, me he ido currando la sentencia y bueno, ya será cuestión de hablar en otro momento, pero hay un par de temas que son muy llamativos. El primero es que ¿dónde está el Cabildo? Es curiosísimo porque se ve la portada de la sentencia y no aparece el Cabildo. Es decir, se interpone un contencioso administrativo contra un instrumento de ordenación, porque la ordenación del agua también es ordenación, que aprueba el Gobierno de Canarias, pero que afecta a Lanzarote. Lo lógico es que estuviera personado el Cabildo también. ¿No avisó el Gobierno de Canarias al Cabildo? Del recurso, Del porque eso recurso. parte de un recurso de una empresa privada. No, y de los más que van a seguir. Pero es que además, aunque no lo avisara, lo sabía, porque fueron noticias en prensa, de que una veintena de empresarios hoteleros habían atacado este tema. De esos mismos empresarios a los que se les iba a dar 600.000 euros. Vale, que nos llevamos muy bien con ellos, pero cuando se toca pero el agua pública no entra en esa ecuación. O sea, primer punto muy llamativo, ¿por qué el Cabildo no se persona y no hace nada por En defenderlo? este caso, el Consejo Insular de Aguas, por ejemplo. Exactamente, es que tenían que estar ahí. Y además, si fuera otro Cabildo, no sé yo, pero un Cabildo que tiene una pasión terrible por los procedimientos judiciales, en los que el presidente además sale, los interpreta, los aclara, los contradice, los amasa, los besa. Y en este procedimiento que nos jugamos lo que nos jugamos, que es la integridad del sistema del agua, que sea publificada y de un solo titular en Lanzarote, en ese expediente no nos personamos. Segundo punto que llama la atención, el varapalo que le da el tribunal a la defensa del Gobierno de Canarias. Le dice que no ha hecho ni un solo intento por rebatir los argumentos del recurrente, que se ha limitado a reproducir la información técnica de los órganos de tramitación. Eso es grave que lo pongan en una sentencia a unos servicios jurídicos de una comunidad Sobre autónoma. todo para el futuro de ese abogado. porque Sí. no- No, es Yo no sé quién será, pero... siguiendo instrucciones de. O sea, pero está claro que no había mucho interés en solventar este tema. ¿Por qué? Porque ya digo, lo dice la sentencia, no lo digo yo, no es una apreciación mía. Y hay un tercer punto, que es que esto, cuando lee uno los motivos por los cuales se lo han cargado, demuestra una vez más que en ordenación, en Canarias, se es constantemente un chapuza. Yo creo que no hay ningún órgano de ninguna comunidad autónoma que tenga tantos recursos perdidos como el Gobierno de Canarias en el tema de ordenación. Sobre todo la época de Berriel, que eso fue, era un festival. O sea, tú sabías que si algo lo probó Berriel, te lo podías cargar en los Porque, tribunales. en fin, para aclarar, el plan hidrológico lo firma el Gobierno de Canarias. Sí, lo aprueba el Pero Gobierno se de- supone que atendiendo algo tendremos que decir en Lanzarote. Claro, lo que pasa es que precisamente, y ahí voy a lo que dice Carlos, probablemente, ya digo, por ese primer análisis, pero seguiremos trabajando en él, por ese primer análisis lo que se ve es que como al principio, antes de que estuviera canal de gestión, esto es América y aquí todo el mundo puede abrirla, la estructura que da cobertura al plan está preparada para que sea posible la gestión privada, ¿vale? Como meten una corrección al final con calzador, porque si no, no salía la historia de Canal Gestión, y en ese momento prohíben la potabilización, pero dejan vivos por la parte de arriba toda una serie de artículos y disposiciones que permitían la gestión privada, es por eso mismo por lo que se cargan sus propias resoluciones. Es que es una yapuza desde el punto de vista jurídico, probablemente por ese cambio de criterio que tuvieron a mitad de la tramitación. Samuel, ¿qué sabemos del tema? Sí, la verdad que ayer conocía la noticia, sí es verdad que no he tenido tiempo de verla en su totalidad, sí es verdad que es un tema jurídico complejo, todos lo sabemos. Tenemos que aclarar primero que no es una sentencia contra el Cabildo de Lanzarote, porque esta mañana escuchaba a mucha gente hablar, yo creo que es el desconocimiento, ¿no? Intentar achacar la culpa otra vez a Pedro Sanginés, intentar hablar otra vez del consorcio del agua en Lanzarote, intentar hablar
también del Cabildo Insular, y al final tenemos que recordar que esto es un decreto del Gobierno de Canarias, es una sentencia contra ese decreto del Gobierno de Canarias, pero sí es verdad que en el primer análisis que he podido hacer, yo creo que la consecuencia al final va a ser para los ciudadanos al final de Lanzarote. ¿Por qué? Porque al final, cuando se liberaliza el agua en la isla de Lanzarote, tenemos claro que la mayor tasa de agua lo pagan los hoteles, en este caso el sector turístico, y al final, si ese sector desaparece del comercio, ¿no?, en este caso que está gestionando ahora Canal Gestión, al final quien va a tener que pagar todos esos precios son los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote. Por eso, seguramente la consecuencia real que pueda tener esto va a ser una cuantía importante para los vecinos y vecinas. Yo espero que se pueda resolver y se pueda buscar una solución. No solo eso, porque después podemos entrar a analizar situaciones complejas que tienen las diferentes islas, y en este caso, como han dicho algunos aquí en la mesa, sobre todo también Lanzarote tiene una situación que hubo un concurso público donde una empresa está llevando hoy en día la gestión del agua, y me imagino que eso también afectará, ¿no?, al final que se liberalice este sector, afectará también a ese contrato, y al final afectará no solo a los precios, como decía antes, que tienen que pagar los ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, porque el sector turístico ocupa una mayor tasa y al final eso repercute en una baja de precios a los ciudadanos, sino que no solo este decreto, sino también seguramente tenga consecuencias, y no solo en Lanzarote por lo que he visto, sino otras islas también las podrá tener. Hombre, yo me imagino, si es lo como ha dicho Carlos, que igual alguien de Canal de Segunda pedirá explicaciones de por qué. Pero hay una cosa que sí me gustaría dejar clara, que no se intente confundir ahora y que se trate de decir que va a haber una subida de precios porque ahí se van a permitir desaladoras privadas. Eso no es así. Es decir, para empezar hay que tener en cuenta que hay más de 70 desaladoras que están en situación irregular, y lo primero que hay que hacer es regularizarlas, y llegado el caso, una vez ya estén controlados todos los temas ambiental y demás, pues esas empresas que tengan desaladoras privadas algo tendrán que aportar, entiendo yo. O sea, no tiene por qué haber una relación directa entre el hecho de que regularizar las desaladoras privadas y que haya un incremento del precio. El incremento del precio se va a dar porque así se recogía en el contrato que se firmó el consorcio con Canal Gestión, que dijo que a partir del cuarto año se subiría un 1% más el IPC cada año. Pedro Sanginés lleva intentando por todos los medios que antes de las próximas elecciones Canal Gestión no suba la tarifa del agua. Y lo está negociando y lo está peleando porque sabe perfectamente la que se le viene encima, porque sabe que firmó eso, que puso eso en el contrato. Y a partir del año que viene, mucho me temo que las subidas van a ser de órdago, porque ya desde el año pasado Canal Gestión podía haber subido. A mí me lo dijo Gerardo Díaz allá cuando al principio, porque cuando hablábamos del contrato, yo me acuerdo que le pregunté que el contrato no obliga a la subida de precio del agua, ¿no? Dice que a partir del cuarto año y tal podrá utilizar esa expresión, o en fin, un condicional en todo caso, subir el IPC más un 1%. Y le pregunté, ¿la empresa lo va a hacer? Y me dijo, sin ninguna duda. Hombre, hombre, porque han venido aquí a ganar pasta. Uno que tiene hablas un liberal de subir precios más empresa. Hombre, si yo firmo un contrato y me da derecho a subir esto y... Podría haber sido políticamente correcto para haber dicho, hombre, Tony, pues no se preocupe, que no será para tanto. No. Límpiate la babita, Tony. Es que le hablan a los liberales de subida de precios y servicios públicos y se ponen enseguida. No, perdona. Yo soy empresario. Sabes que es una broma. Y te lo asunto así, o sea, yo soy empresario y claro, me pongo en los zapatos de un empresario que está negociando un tema con una administración. Oiga, el empresario no le pide a usted que vele por los intereses el empresario vela por sus accionistas, que para eso lo han puesto ahí. Pero Canal Isabel II tiene un corazoncito público. De todas maneras, yo creo que... Sí, claro, pero hombre, sí, y los Reyes viene el 6 de enero, ¿no? Como si nos ponemos Yo lo que mandé. claro, hombre, pero eso es creer en eso, el flautista Hamlin y todo lo que nos queramos poner de por medio. La realidad es la realidad. Un empresario se sienta y vela por los intereses de su empresa. Es que tiene que ser así. Yo al que le pido que vele por los intereses del resto no es al empresario que va a firmar el acuerdo, será el político que firma el acuerdo con el empresario. Sí, no desviemos, que el dedo no nos dé, ¿cómo era eso, no? Que el dedo no te tape la luna, coño. Sí. Al César lo que es del César. Bueno. Venga, ya está. Ya lo solté ya. Tomás. De todos modos, debe haber un término medio entre ese ímpetu liberal, ¿no? Y el ímpetu de otro tipo de negocio, como puede ser los negocios de azar, ¿no? Los juegos de azar, que es el que demuestra Pedro Sanginés, pues según Pedro Sanginés nos tocó la lotería, que tampoco, ¿no? O sea, es que nos tocó la lotería, es que esta gente nos está dando perras de gratis, es que nos vienen a poner, oiga, vamos a controlar un poquito también ese ímpetu, porque no parece razonable. A lo mejor le tocó la lotería a usted, usted es una parte de Lanzarote, por mucho que a veces él confunda la parte con el todo, pero no, usted es una parte, un ciudadano de Lanzarote, en este caso en funciones de presidente.
Nosotros, por ejemplo, siempre hemos defendido una gestión pública del agua porque creo que hay razones sobradas, pero no la queremos de verdad, ¿no? O sea, no es que dijésemos hace 10 años una cosa o 5 años o en otra vida otra cosa y ahora esta, ¿no? O sea, creemos realmente que una gestión pública del agua puede ser más eficiente desde el punto de vista ambiental, en primer lugar, o sea, para una tierra como esta nos parece conveniente que sea controlado desde lo público una industria que genera salmuera, que genera todo este tipo de cosas, y también desde el punto de vista social, porque lo que paga el empresario turístico de más, pues puede repercutir positivamente en la cuenta del ciudadano que luego tiene el agua. Lo que pasa es que efectivamente aquí ha habido dos cosas. Primero, una gente que no se ha creído esto, o sea, en este caso Pedro Sáenz Ginés, el primer proyecto, borrador o iniciativa de plan hidrológico que se pone en marcha, es liberalizadora, o sea, permite esto, ¿no? Y de repente entra Canal Gestión y casualmente, igual que otras cosas, muchas cosas pasaron de manera casual, igual que de manera casual tenía a su amigo trabajando en dos partes, igual que de manera casual empezó a preocuparles muchísimo que en este caso Club Lanzarote generase agua y fueron para allá como los cherries, y yo creo que hay un símil interesante que hacer ahí. O sea, una cosa es que efectivamente tengamos que controlar a Club Lanzarote y otra cosa es que nos vayamos para abajo como los cherries saltándonos la ley, ¿no? Entonces ha habido primero una despreocupación por el propio plan hidrológico, o sea, Lanzarote es considerada cuenca y te dice la Unión Europea que tienes que tener, además te dice los plazos en los cuales tienes que tener redactado tu plan, y no han tenido nada, no han hecho absolutamente nada, se lo han dado al gobierno de Canarias para que lo hagan ellos, primero un decreto y ahora el propio plan hidrológico que lo están redactando sin que aquí hagamos nada. Y si ya me dice Carlos, yo no he tenido el tiempo para detenerme, pero que ni siquiera está el cabildo personado, ni se ha preocupado por esta historia, y dices tú, oiga, esto ya es, se pasa, ¿no? Sí, y es grave porque ya te digo, como aparte de no estar personado, la chapuza que hace el gobierno y demás, lo grave es que como se produce ese cambio de criterio a mitad, por lo que la sentencia tira el actual plan hidrológico es por incongruencia. O sea, no dice, está chocando con una norma europea, esto sería imposible. No, lo que está diciendo es que se ha hecho una chapuza desde el punto de vista legislativo. Y muy probablemente en este momento vaya a suceder exactamente lo mismo. Sí, y que no hay que olvidar además que el gobierno de Canarias asumió la redacción, el control de todos los planes hidrológicos porque estaban en riesgo además que llegaran las subvenciones. Se estaban además produciendo ya sanciones. Claro, sanciones incluso por no tenerlos terminados. Lanzarote era uno de los que faltaba además. Claro, ¿no? Sí, es raro. No, y fue por lo que, creo que fue el año pasado, cuando el gobierno de Canarias dijo, bueno, asumimos nosotros la redacción de todos porque para intentar unificarlo y que lleguen a tiempo. Yo, por hacer una interpelación al compañero, lo público, el agua, que debería ser una gestión pública, es como muchas cosas, ¿no? La teoría sería lo ideal. Sería fantástico que un bien tan preciado, tan necesario y tan básico para cualquier cosa que es el agua, lo gestiona el público, pero la experiencia nos dice que bajo una gestión pública, ¿cuánto se perdía de agua? No es así exactamente, pero de todas formas, perdona, de lo que estamos hablando, estamos hablando, perdona, si me permites un momento nada más, de la titularidad. Es decir, es muy diferente. Sí, la gestión y la titularidad. Si la titularidad siguiera siendo pública y no existe el derecho, en ese momento la Administración tiene mucha más capacidad incluso para los sitios en los que admita por cualquier tipo de motivo el que se desarrolle la potabilización, como es una especie de delegación, la puede controlar. En INALSA, ¿cuántas personas? Parece que decimos cosas a veces que nos queremos poner una venda. ¿Cuánta gente eran cargos enchufados en INALSA? Eso es una bolsa para meter ahí. Pero por ese lado le ponemos a Botín, a presidente Pedro Sánchez, que está recién salido del horno. Ponemos a Botín porque de hecho está sonando Gerardo Díaz para lo que no podemos ponernos es vendas y siempre decir que la gestión pública siempre es, oye, hay que ser conscientes y para dotarnos de mecanismos que nos permitan, a lo mejor recuperar una gestión pública, pero con mecanismos que no permitan ese tipo de despropósito, vamos a dejarlo ahí. Pero eso no es una cuestión de gestión pública. El problema no fue la gestión pública, fue la corrupción. Claro, ¿no? Pero bueno, pero la gestión pública honrada a veces es un mito, coño. Y hay que decirle... Será un mito para ciudadanos. No, es un mito. ¿Para eso nos vamos todos aquí? A veces la gestión pública... Coño, la gestión pública, oye, pero es que se dicen cosas... En París es pública. En París el agua es pública y hay mogollón de franceses allí. Y cuidado, que fue privada hasta hace 8 años, se remunicipalizó. Y ahora es cuando se están viendo. Y por cierto, por eso digo que si nos dotamos de mecanismos para recoger eso los puntos otra vez y que no vuelvan a cometerse los despropósitos que se cometen. Yo ahí al primero. El Tribunal de Cuentas hizo ahora hace 2 años una valoración de lo que había supuesto la privatización de servicios en toda España. Conclusiones del Tribunal de Cuentas. Ha salido mucho más caro el paso a la gestión privada que la pública.
Porque en la privada, como no se convierte en objeto de debate, no conoces el grado de enchufismo, no conoces un montón de historias. Y luego, sobre todo, porque hay una razón muy sencilla, que es que como los servicios por ley tienen que ser rentables, cuando estos señores te demuestran que se ha producido una subida de una serie de factores, la tarifa sube sobre la marcha. Y lo que se En demuestra... este país hemos vivido privatizaciones hacia amiguetes, que son cosas diferentes. No. Liberalizar un sector y privatizarlo en serio, a liberarlo y dárselo a quien tú quieres dárselo, las condiciones, son cosas diferentes. Sí, pero yo me quedo en la primera, no en la que ya hemos Pero te vivido. vuelvo a repetir, ese mito de que todo lo que va a parar en un momento determinado fuera de la administración es mucho más eficiente, hay que ponerlo en cuarentena, sobre todo porque ya no es una opinión, es un dictamen del Tribunal de Cuentas. Hay estudios. En el libro que citaba antes, que presentamos el lunes, aparecen reflejados estudios que demuestran que no es cierto. Que una gestión pública eficiente es mejor que una gestión privada, sin duda, pero que en la realidad y la historia nos dice que la gestión pública no siempre ha sido lo eficiente. Y hablo de esta tierra. falta el mecanismo Una realidad de contra la golferío, corrupción. una realidad de golferío, y con lo que hay que acabar con el golferío y no con la gestión pública. Una mala realidad. Lo que hay que Venga, dotarse de mecanismos para que nos permita que eso no vuelva a pasar. nos tenemos que ir ya. Que nos vemos en campaña en un año y pico. Sí, exacto. Que a ver si empieza el Mundial pronto y dejamos de hablar de política Y de agua y ya. de corrupción. Y nos dedicamos a lo que hay que dedicarse, que al fútbol. Como diría, Al furgo, como dice aquel, ¿no? Bueno, gracias Jesús, gracias Carlos, gracias Tomás, gracias a Samuel, gracias Buen a fin de Carlos. semana. Igualmente. Amanecido en rojo. Y gracias sí, a todos ustedes también. Sí. Volveremos el lunes, que si este gobierno no lo cambia, seguirá siendo día laborable. Hasta el lunes. Buenas tardes.